Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día, los bloqueos de la coordinadora en Michoacán. También hablamos sobre el Instituto Jalisciense de las Mujeres y por supuesto sobre Venezuela. Se intensifican las presiones de Washington, de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Tendremos entrevista con Margarita Zavala, quien está formando un partido político, usted lo sabe. Y más adelante Santiago Roel, presidente de Semáforo Delictivo, para hablar sobre los datos de violencia de diciembre, los primeros de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y en el análisis, el doctor Eduardo González. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. 9 de la mañana con 5 minutos, escríbenos, vamos a hablar al ratito con Margarita Zavala en punto de las 9:15 de la mañana, con Margarita Zavala, que está formando un partido político que se llama México Libre, en conjunto con Felipe Calderón, luego de su aventura como candidata independiente, que al final no terminó en la boleta, pero ya no valía los votos que iban a la candidatura de Margarita Zavala. Tenemos posibilidad de hablar con ella por si nos quieres mandar un mensaje al 33 18 80 76 41. Por supuesto que le trasladamos tus preguntas a la ex candidata independiente. Y comenzamos con el análisis. Tenemos en la línea telefónica al doctor Eduardo González, él es académico del TEC de Monterrey y analista político. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Todo en orden. Oye, Eduardo, ¿cómo ves el asunto? Bueno, tú estudiaste en Michoacán, conoces bien el estado. ¿Cómo ves el tema de la CENTE y si crees que el gobierno de Andrés Manuel debería de actuar para desbloquear estas 7 vías que están tomadas por la sección 18 del sindicato? Pues bueno, mira, como bien mencionas, conozco el caso de Michoacán desde hace varios años, el asunto que tiene que ver con los maestros en la entidad, y como sucede en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, pues la problemática magisterial se enreda entre asuntos que tienen que ver de manera directa con los gobiernos estatales. Hay que recordar aquellas modificaciones realizadas por Ernesto Zedillo, sí, donde se le cede una serie de actividades y de presupuestos a los gobiernos estatales para atender la educación, y otros asuntos que tienen que ver con el gobierno federal. Me parece que hay que atender las necesidades y las exigencias de los profesores y llevar hasta donde sea necesario las negociaciones para evitar un enfrentamiento que también, sí, me parece, y ojalá me equivoque, pero creo que se están generando las condiciones para que la liga se estire más de lo que se puede estirar, y sí pueda existir un posible enfrentamiento entre las autoridades federales y los profesores en Michoacán. A ver, no sé si coincides conmigo, Eduardo, los 1,000 millones de pesos que reclama en una primera instancia la sección 18 la sección 18 del sindicato, que está controlado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, digamos que son pues derechos de los profesores, porque son salarios caídos y el aguinaldo del año pasado. Pero tal vez después de que se está solventando esa parte, que se empezaron a depositar, a transferir los recursos de la Federación al gobierno de Michoacán para pagar estos 1,000 millones de pesos, la segunda parte de los reclamos, que son estas plazas y los 4,000 millones de pesos restantes, pues tal vez sí debería existir una mesa de diálogo, pero sin la presión de que estén bloqueadas las 7 vías ferroviarias de Michoacán, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido habría que retomar la declaración del secretario de Educación, sí, cuando dice que sí es necesario que el problema no solo regrese a donde es el inicio del conflicto, sino que se coloque sobre la arena en la que se tiene que colocar. Sí. Dentro de esta posición se establece con mucha claridad que los profesores se retiren de las vías del ferrocarril. Creo que si bien hay condiciones para que el gobierno federal y el gobierno de Michoacán pudieran acceder
al pago justo a los trabajadores por sus salarios caídos, también me parece que los trabajadores de la educación, los profesores, necesitarían desbloquear las vías para poder llegar en una posición más favorable a una mesa de negociación. Creo que el llegar con las vías bloqueadas, pues en lugar de que les dé una posición de mayor presión, pues no solamente no la tienen frente al gobierno, sí, sino que además las molestias de la población, de los empresarios, por la imposibilidad de mover una serie de mercancías por las vías ferroviarias, pues va creciendo, y al final del día, lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, estas presiones ciudadanas terminan en intervenciones, ¿no? Sociales. No, y terminan en intervenciones, ¿no? Así es. Hay que recordar lo que pasó en 2013 en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, o sea, finalmente, si no existe una empatía con el movimiento, ¿no?, de la población, el gobierno también se sienta a negociar, y como siempre hemos dicho, pues en esas negociaciones, bajo esas condiciones, el gobierno lo que está dispuesto a negociar es el precio de la rendición del movimiento social. Y aquí se pone poca lupa, porque parece que el debate público en general siempre es un plebiscito entre si estás o no a favor de López Obrador, pero las responsabilidades del gobernador de Michoacán son tremendas. ¿Cómo es posible que reclamen los gobernadores competencias, descentralización, que reclamen más recursos y que después lleguen a final del año y no puedan ni siquiera pagar los aguinaldos de los profesores? Esto que mencionas es muy importante, Enrique, porque se viene presentando desde aquellas modificaciones de Ernesto Zedillo. Sí. En realidad, los gobiernos estatales nunca han tenido ni la disposición política, ni la capacidad burocrática, y menos los recursos para atender lo que significa el enorme aparato educativo en cada uno de los estados. Ahora, Eduardo, dos temas más antes de despedirte. El tema del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Mañana es la votación en el cuentómetro que llevamos de los votos en el Congreso. Parece que van a 19-18 y va a haber un voto que define si desaparece o no el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y es el voto de la diputada del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué crees que va a suceder mañana en el Congreso del Estado, y si consideras que este ha sido un proceso de mucho desgaste para el gobierno de Enrique Alfaro? Bueno, yo creo que sí ha sido de desgaste, yo creo que sí va a desaparecer el instituto, y a mí lo que me parece que es muy lamentable es que estemos discutiendo y tratando de justificar la existencia de un instituto de las mujeres en nuestro estado, cuando a mí me parece que ese asunto debería de estar ya superado, es decir, sí, ni siquiera debería de estar en la agenda ver si desaparece o no, debería de estar en la agenda lo que tiene que hacer, el presupuesto que debe de tener y las funciones que debería realizar, y no estar discutiendo si desaparece o no. Creo que es una mala decisión, en todo caso, si es que se consuma, del gobierno de Enrique Alfaro, de desaparecer el instituto, pero además me parece que es todavía peor el que durante las primeras semanas de gobierno se haya insistido de manera constante en que eso no iba a suceder, cuando también desde adentro del gobierno sabían hacia dónde apuntaba, ¿no?, la flecha. Y digo, se me hace increíble que mañana que estemos a expensas en este debate de lo que opine un diputado del PT que llegó por coalición con López Obrador, que aparte, por cierto, ya no está en esa coalición, y la diputada del Verde, que entre los dos suman como poquito más del 5% de los votos, y les toca definir si desaparece o no el instituto. Sí, yo creo que es un asunto que no le abona en nada al gobierno del estado, y todo lo contrario, me parece que seguirá cargando esa piedra a lo largo del sexenio. ¿Aguantará mucho Nicolás Maduro, Eduardo? ¿Crees que ayer las decisiones que toma la Reserva Federal en Estados Unidos son durísimas contra PDVSA y contra los activos de PDVSA? La Unión Europea le da 8 días a Maduro, que ya van 4 para que convoque elecciones. ¿Vio difícil que aguante el régimen de Maduro? Sí, evidentemente, sin dinero no hay posibilidad de comprar conciencias. No estoy diciendo que una parte importante de los venezolanos no apoyen el régimen de Maduro, pero lo que sí es una realidad es que los que no lo apoyan, como no apoyaron a Chávez,
pues mientras tuvieran acceso a una serie de recursos sí, y de programas, apoyos y programas del gobierno, pues la situación estaba más o menos en calma. Si tomamos en cuenta que los precios del petróleo se han desplomado, que la producción de petróleo se ha desplomado en Venezuela y que además no pueden tener acceso a los recursos que tienen en Europa o en Estados Unidos, pues las condiciones económicas del gobierno se van complicando cada vez más y así pues no hay gobierno que aguante ni en Venezuela ni en ningún lado. Creo que los días para el régimen de Maduro pues ya están contados, pocos. ¿no? En sí. todo caso, lo que yo esperaría es efectivamente que se llame a nuevas elecciones, que tampoco creo que sean de manera inmediata. Me parece que la Unión Europea, si se le entrega una fecha de elecciones, pues creo que con eso podrían calmar un poco las aguas sin que necesariamente sea en las siguientes semanas. Eduardo González, gracias y buen martes. Hasta luego, Enrique, un abrazo. Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey. Vamos a ir al corte, escríbenos sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 7 puntos ferroviarios bloqueados en este momento por la CENTE, por la sección 18 del sindicato que está controlado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es tal vez la sección de Michoacán la más pequeña en número de las que controla la coordinadora, la más grande, usted lo sabe, es la 22 de Oaxaca, pero con eso ha logrado colapsar buena parte de la actividad económica de Michoacán, que aparte se vio pues impactado, lastimado el estado por el desabasto de combustible, también como sufrimos en Guadalajara en las últimas semanas, por lo tanto una complicación muy clara para Michoacán y por ejemplo su gobernador estaba en Europa viendo seguramente cosas más importantes. Escríbenos sobre la CENTE, sobre el Instituto Jalisciense de las Mujeres. ¿Cuál es tu opinión? Mañana por fin es la votación. Y volviendo al corte, hablamos con Margarita Zavala. De la mañana con 20 minutos. Margarita Zavala fue candidata independiente a la presidencia de la República y está formando un partido político que se llama México Libre y está en la línea telefónica. Margarita, muy buenos días. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar por aquí. Margarita, platícanos primero, ¿por qué formar un partido político? Tú fuiste muy crítica en el proceso de tu candidatura independiente a los partidos. Bueno, también es importante, no sacarlo del contexto. Yo fui candidata independiente a falta de partidos políticos que incluso permitieran la competencia. Sí. De 9 partidos políticos no hubo competencia y a las mujeres no nos dejaron ni levantar la mano. Entonces, claro que utilicé una figura subsidiaria, y así lo dije, que es la candidatura independiente, que fue tal la inequidad que hizo imposible hasta la competencia. De tal manera que, pues sí, con este descrédito de los partidos, es lo que hasta este momento la ley nos permite utilizar como instrumento para hacer este ejercicio y vigilancia del poder público. Por esa razón, estoy apoyando también el esfuerzo de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchos hombres valientes que están decididos a hacer un nuevo canal de participación política. No es contra nadie, es un nuevo canal de participación política. ¿Es el partido, como se ha discutido en redes, tú lo has leído, incluso en algunas columnas en medios de comunicación, es el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala? No, rebasa la verdad las biografías personales y por eso se convierte en una organización. La verdad es que Felipe, pues, de candidato a la presidencia puede ser, entonces y haríamos muy mal. No es un movimiento para una candidatura. Sí. Respecto a la mía, descártenlo, pero además rebasa desde luego las biografías y no es en razón de una otra persona o contra nadie, es en relación a esta necesidad del país de que los ciudadanos levantemos la cara, digamos aquí estoy y participemos libremente en las decisiones políticas del país. Para entender, Margarita Zavala, el proyecto que está detrás del partido político, ¿cómo lo definirías ideológicamente? La idea es crear un partido conservador, un partido de derecha. Bueno, no me gusta catalogar así a las organizaciones políticas, pero parte de un principio de dignidad a la persona humana, del bien común y también de las libertades. Obviamente la libertad es un tema fundamental y lo es ahorita coyunturalmente en México. Términos de libertades políticas, libertades económicas, sí, una economía social de mercado
que permita a las personas desarrollarse a través de su propia iniciativa y que el Estado sea respetuoso de ella, y desde luego pues que busque cerrar las brechas de desigualdad, y es una rectoría, digamos, del Estado en materia económica. Y mira, hay una bandera muy importante que no entra incluso en estas clasificaciones ya un poco antiguas de izquierdas y derechas, que es el cuidado del medio ambiente, que para nosotros es un tema central, el desarrollo humano sustentable. Ahora, todo esto bajo una perspectiva ética, que vaya que le falta a la política, y por ahí estamos trabajando. Si ustedes me dicen de geometría política, pues de centro hacia la derecha. Margarita Zavala, digamos, en términos de libertades, ¿estás a favor de todas las libertades, incluyendo, por ejemplo, la de las mujeres para decidir sobre su cuerpo? Bien, por supuesto partimos de dignidad de la persona humana. Yo en lo personal, pues ya sabes, y como lo he dicho, he estado a favor siempre de la vida, y en eso pues marqué toda la campaña, me refería a los valores como el de la vida. Pero la de un partido político parte de la base de principios en común, de principios sobre los cuales se discute. Entonces, por ahí estaremos trabajando. Dime dos o tres diferencias, Margarita Zavala, perdón, con el Partido Acción Nacional en términos de programa y en términos ideológicos. Pues la diferencia no es solo con el PAN, en realidad la diferencia es con partidos tradicionales. Pues por un lado se requiere de partidos modernos que trabajen claramente en puntos de encuentros y momentos que la coyuntura nos obliga a trabajar, una perspectiva ética clara en términos de propuestas de plataforma, de propuestas de candidatos de estilo de vida, en la que participe la sociedad y en la que las condiciones sean democráticas, y por supuesto un estudio y una propuesta clara en términos de perspectiva ética, pero y de desarrollo humano sustentable. O sea, digamos que la diferencia con el PAN tiene que ver con la selección de candidatos y los procesos internos. No, y también con la perspectiva ética, con el estilo de hacer las cosas, y con un nuevo canal. La verdad es que se trata de un canal de participación moderno, donde fluya más la participación, donde haya jóvenes, mujeres, hombres, ciudadanos que pues sean caras nuevas. Eso no significa que sean solamente jóvenes, sino caras nuevas, ciudadanos que tienen que encontrar caminos mucho más modernos para participar en la vida política del país. Pero la idea es que haya primarias, que se seleccionen democráticamente los candidatos, o va a ser un partido más al estilo de lo que estamos viendo, que son más bien dedocracias, ¿no? Los dirigentes de los partidos eligen a los candidatos de forma directa. Mira, aparte de que es una asociación que se formó bajo los nombres de Libertad, Responsabilidad y Democracia. Entonces, por supuesto que lo que planteamos en términos de puntos de encuentro, que es Estado de Derecho, democracia, pues bueno, por supuesto que tiene que ser reflejados en los estatutos y en el estilo de hacer las cosas. Dos preguntas más, Margarita Zavala, de Jalisco, si me permites, para despedirte. En Jalisco, ¿quién ha manifestado su apoyo a México Libre? En realidad mucha gente. Yo trabajé en Jalisco durante la campaña con muchas personas que lo que estaban buscando también era una manera de participar políticamente. Así es que ellos son los que me están acompañando, y también para evitar temas de biografías personales, pues es justamente lo que estamos construyendo y con quienes estoy platicando, con muchos liderazgos. Otra vez, hay muchos liderazgos nuevos que nadie conoce y sin embargo están ejerciendo un liderazgo social. Pero no nos puedes decir nombres en este momento. No, realmente. Alberto Cárdenas, Alfonso Petersen, no. No, por ahí habrá algunos. ¿Más o menos por ahí vamos? Más o menos por ahí pueden ir, pero la verdad también hay mucha gente que está participando y que la irán conociendo, y que eso es parte de la esperanza para Jalisco y para el país. ¿Qué opinas de Enrique Alfaro, Margarita? Pues es un gobernador que ha sacado la casta y la dignidad frente a un momento importante de apabullamiento a los estados, y me dio mucho gusto cuando enfrentó el problema de presupuesto y la manera en que está enfrentando con los temas de desabasto de gasolina, que rebasaron incluso a una estrategia de
de combatir el crimen organizado. Y el haber señalado las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, me pareció muy valiente y muy importante. Margarita Zavala. Sí. Y para la vida del país. Margarita Zavala, gracias. Hasta luego, gracias. Margarita Zavala, que está en proceso de formación de este partido, México Libre. Queríamos, más allá de, porque se terminan las discusiones personalizando mucho en quién encabeza o no los partidos, que si el partido del Bester, que si el partido que ahora, hay que recordar que hay 52 peticiones para formar partidos nacionales, 52 ante el Instituto Nacional Electoral, y todavía quedan 2 días para poder emitir la solicitud, para poder llenar la solicitud para formar un partido político. Luego digamos, tiene prácticamente todo 2019 los aspirantes para poder formar un partido. Tiene que contar con 3,000 afiliados distribuidos en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. El número de afiliados no debe ser menor al 0.26% del padrón electoral de la elección federal anterior. Más o menos andamos en unos 232,000 afiliados, lo que necesita cada uno de los partidos políticos, pero pocas veces discutimos sobre si existe o no un proyecto, un programa claro de políticas públicas detrás de las aspiraciones de los partidos políticos, porque es el partido del Bester, que si el partido del Bester se va a aliar con López Obrador, que si el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón le van a rivalizar el espacio electoral al Partido de Acción Nacional. Es decir, centralizamos, personificamos mucho los debates sobre los partidos políticos, y por eso queremos conocer un poquito cuál es la tendencia, cuál es la idea que tiene Margarita Zavala detrás de la conformación de este partido político que le van a llamar México Libre. Vamos a ir al corte, 9 de la mañana con 30 minutos. Tenemos los primeros datos de seguridad. Ya hay corte del primer mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto también del primer mes de la administración de Enrique Alfaro. Semáforo Delictivo, esta organización no gubernamental, ha venido registrando de forma muy escrupulosa los datos desde hace muchos años, y más adelante tendremos posibilidad de platicar con ellos. Y por supuesto seguimos recibiendo tus mensajes sobre la CENTE, sobre Venezuela, sobre el Instituto Jalisciense de las Mujeres y los distintos temas que están marcando esta semana. 80 76 41 sobre la entrevista, muchos comentarios sobre la entrevista que tuvimos con Margarita Zavala, que está en Jalisco en el proceso de construcción de su partido político México Libre. Pero tenemos datos de seguridad y nos gusta siempre poder rebotarlos y darles contexto con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo estás? Bien, buenos días, a tus órdenes. Gracias. Santiago, platícanos, ya hicieron el cierre de diciembre, ¿no? Sí, presentamos los datos el jueves en la Ciudad de México, conferencia de prensa nacional, y sí, los datos del cierre del año. Y bueno, y ahí también se ven los datos del primer mes de esta administración. Sí. ¿Verdad? Diciembre. Son, aquí los tengo, se cometieron en 2018 28,816 homicidios con más de 33,000 víctimas, el equivalente a 90 muertos por día, ¿no, Santiago? Sí, de los cuales el 80% son ejecuciones de crimen organizado. Eso es lo que hay que entender. No todos los indicadores delictivos en México son malos, sí. No todos los estados presentan problemas. El principal dolor de cabeza de México es uno, y son los homicidios, y de ellos la causa es las ejecuciones del mercado negro de drogas. Esa es muy puntual la causa. Es decir, si son 28,000 homicidios más o menos en 2018, estamos hablando que más o menos 23,000, 24,000 tienen que ver con el crimen organizado. Así es, cerramos casi con 23,000 ejecuciones de crimen organizado en el año. Nos ha ido subiendo, se nos han complicado algunos estados, como lo hemos comentado contigo en otras ocasiones, entre ellos Jalisco, ¿no? Pero Guanajuato, Puebla, la Ciudad de México es el estado que tuvo más incremento de ejecuciones de crimen organizado en el año. Entonces, ese es el panorama, ese es el principal problema de México, que nos da una tasa anual de alrededor de 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, sí. Lo que compara muy mal contra el resto del mundo, que tiene el mundo en total tiene una tasa de alrededor de 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, estamos 4 veces arriba del promedio mundial. Si reguláramos las drogas, sí,
le quitaríamos este incentivo de violencia a México, porque esa es la principal causa, este mercado negro de drogas. Ajustes, ¿no? Ajustes entre cárteles, entre capos. Y se llevan de encuentro autoridades, periodistas, familias, jóvenes, etcétera. Si logramos regular las drogas en México, quitarle este incentivo de violencia, como te digo, podríamos tener una tasa muy razonable de 4.2, 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy similar a la de Estados Unidos o países desarrollallados, ¿no? Sí, que esos eran más o menos, Santiago, el índice que teníamos previo a 2007, ¿no? A 2006, cuando inició la famosa guerra contra el crimen organizado, ¿no? Sí, antes de que iniciara la guerra, muy buen punto el tuyo, el 20% de todos los homicidios eran ejecuciones, actualmente es el 80%, es decir, se invirtió. Otro dato interesante, antes de que entrara el Plan Mérida, esta guerra frontal contra el mercado de drogas, teníamos alrededor de 2,000 ejecutados al año, ahora son por mes. Ahora, Santiago, ¿cómo le fue a López Obrador en su primer año? Recordamos la portada del Reforma muy polémica el 2 de enero sobre ejecuciones. ¿Cómo le fue a López Obrador? ¿Vimos incrementos? ¿Te refieres al primer mes? Al primer mes, a diciembre. Sí, mira, tenemos la mayor parte de los delitos, déjame buscar aquí los datos, pero está todo en nuestra página, que es semáforo.mx, ahí se puede yo lo que tengo es, en diciembre se reporta rojo homicidio con 2,440 casos, ligeramente por encima del mes anterior, aunque no sé, Santiago, tal vez la comparación más adecuada sería con diciembre de 2017, ¿no? Sí, pero mira, eso es entrar en discusiones políticas, no me gusta. Lo que te puedo decir, en diciembre, el primer mes de esta administración federal, tenemos rojo en homicidio, en extorsión, en narcomenudeo y en robo a vehículo. En robo a negocio también tenemos rojo y en feminicidio estamos en rojo. Y en amarillo está secuestro, robo a casa, lesiones, violación y violencia familiar. Es normal que los delitos sociofamiliares, como lesiones, violación y violencia familiar, estén bajos. Amarillo no es malo, es por abajo de la media histórica. Porque son meses fríos, de poco sol, en donde baja la violencia y bajan todos los delitos sociofamiliares. Pero sí, de lo demás, pues no hay cambio. Sería extraordinario que el primer mes de la administración pues se lograra algo diferente. Sobre todo que no han hecho nada diferente. Santiago, entonces, 2018, disminución en secuestro, 15% a nivel nacional, robo a casa, 8%, y lesiones dolosas y robo a negocios, ¿no? Son los que cayeron, los indicadores. Son los que disminuyeron. ¿Alguna explicación tenemos o ninguna? Pues mira, yo te puedo decir que hay algunos estados en donde las policías estatales y municipales están trabajando bien. Incluso te puedo mencionar a Guanajuato, que tiene este grave problema de ejecuciones. Pero si tú ves el resto de los indicadores, no están mal. Cuando tú ves que cae, por eso hay que ver los semáforos estatales también, y ver las gráficas, por ejemplo, de Jalisco, y ver los municipios de Jalisco, y tú verás que las policías que están trabajando bien, vas a ver una reducción en el año de los delitos, vas a ver tendencias favorables. Uno de los delitos más importantes a observar es el robo de vehículos, porque te habla mucho del grado de honestidad en las fiscalías. Es un delito que se combate mucho con tema de fiscalías, una buena actuación de la fiscalía. Y hay poca cifra negra, ¿no? Porque se reportan en general. Exacto. Y Nuevo León, por ejemplo, ha reducido radicalmente, es uno de los estados con el robo de vehículos. Entonces, hay... O sea, son prácticas estatales, las que más que una estrategia nacional como tal. ¿Y por qué es importante entender esto? En primer lugar, porque no todos los delitos son iguales. Se combaten de diferente manera. Y dos, porque no es cierto este diagnóstico de que está colapsado todo el país y de que están colapsadas todas las policías estatales y municipales y que por ende lo único que puede salvarnos es una guardia militar. No es así, es un mal diagnóstico. Lo que sí nos debe funcionar, que sí traen en la canasta la nueva administración, es el tema de regular drogas. Por eso nosotros decimos militarización no, regulación sí, porque es la condición cero para que todo esto empiece a bajar. Todo este plata y plomo que sufre el país
y que no es culpa de los estados, ni los municipios, ni de las policías estatales o municipales. Es un tema de mala política pública nacional. Antes de despedirte, Santiago Roel, de Jalisco, ¿qué nos puedes decir? Más allá, aquí tengo el porcentaje en homicidios. Jalisco es el tercer estado con mayor incremento de homicidios, detrás de Guanajuato, que sigue con una tendencia al alza tremenda desde hace 2 o 3 años, 141%, después Quintana Roo 113% y Jalisco 47% de incremento. Pero en términos generales, ¿qué estás viendo en Jalisco en los índices delictivos? En Jalisco veo un deterioro de todo el año pasado. No tengo tiempo de explicarte las gráficas de Jalisco, sí, pero te puedo decir, nos preocupa mucho estas ejecuciones de crimen organizado que se están dando en el estado, esta presión de plata y plomo a las policías estatales y municipales, y que están jalando al estado de Jalisco. Ya lo pusimos desafortunadamente en rojo, sí, en el mapa de los de delitos de alto impacto. Entonces, esto es lo desafortunado de Jalisco, pero no todos los indicadores son malos en el estado, hay que ver el detalle. Sí, robo a vehículos tuvimos un par de años muy malos y ha venido un poquito a la baja en este último 2018. Gracias, Santiago. Ahí está nuestra información, semáforo.mx. Sí, obligada consulta, Semáforo. Gracias, Santiago. Un abrazo. Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Ahí está la página, es realmente más allá de si eres estudiante, periodista, es muy sencillo consultar Semáforo Delictivo porque no solo tienes toda la distribución municipal de los delitos, también la estatal y por supuesto el conglomerado de datos nacionales, sino que también te permite la página de internet hacer juegos con las distintas variables, comparar un año con otro, comparar un delito con otro, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, y todos son datos que provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces que están totalmente respaldados. Nada más para que tengas los datos, en 2018 terminamos con un 15% de incremento en los homicidios hasta alcanzar las 33,000 víctimas y los 28,816 homicidios o carpetas de investigación abiertas por este tema. 90 muertos por día. Esto quiere decir que en nuestro país en 2018 eran asesinadas casi 4 personas por hora, una cada 15 minutos. Es el peor dato en los últimos 20 años. Los estados con mayor incremento: Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco, Baja California y Nayarit son los estados más afectados por incrementos en homicidios en 2018. Los que tuvieron mayor reducción: Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Durango y Colima. En diciembre un pequeño incremento versus noviembre, el primer mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Semáforo Delictivo, a través de sus metodologías, estima que el 80% del total de homicidios tienen que ver con ejecuciones entre el crimen organizado, es decir, 23,000 de 28,000 tienen que ver con ajustes entre los propios cárteles. Y es interesante, una buena noticia: el secuestro cayó 15% en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También hubo un ligero descenso en robo a casa a nivel nacional, no solo a nivel estatal, y donde vemos incrementos, ejecuciones, homicidios, feminicidios, violaciones, que es un tema que se discute poco, pero que ya vemos incrementarse en algunos estados, extorsión, violencia familiar y robo a vehículos prácticamente se quedó igual. 9 de la mañana con 46 minutos, vamos al corte y a la vuelta leemos tus comentarios y preguntas. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Carlos Campos, que nos manda el índice de percepción sobre la corrupción 2018. México ocupa el lugar 138 del índice que construye Transparencia Internacional, y no solo eso, en un año, en el último año de Enrique Peña Nieto, caímos 33 lugares en el índice. Es uno de los temas que, por cierto, vamos a tener la posibilidad de comentar en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Va a estar con nosotros Jorge Alatorre, quien fue el, digamos, integrante del Comité de Participación, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a hablar de este tema y otros relacionados con la corrupción, y México está muy por detrás incluso de los países de nuestro entorno, de América Latina. Chile, por ejemplo, le aventaja 111 lugares y Argentina por 53. Estamos, ahorita que está muy de moda Venezuela, estamos mucho más cerca de los niveles de corrupción de países como Venezuela que de otros países latinoamericanos como Chile
o como Argentina. ¿Qué tan ciertas son las cifras? Nos dice Ivonne Díaz, supongo te refieres, Ivonne, a las cifras de inseguridad. Pues son las cifras que construye el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI. Son las más confiables que tenemos en el país, son las cifras oficiales, pero por supuesto siempre existe un porcentaje de duda porque se alimenta el Sistema Nacional de los datos que brinda las fiscalías o las procuradurías de los estados y por supuesto que puede haber alteraciones a la hora de hacer los reportes. Jaime Francisco dice, Alfaro quiere reunirse con los gerentes de las plataformas porque quiere moche. No sé si sea eso, tiene que ver también con la regulación. Hay que recordar que ayer Enrique Alfaro en Puerto Vallarta habló de este tema y pues parece que en Puerto Vallarta los operativos van a estar durísimos para impedir que las plataformas que no tienen permiso de operar en Puerto Vallarta no lo hagan y que también van a empezar a regularizar, esa información que me llegó temprano hoy, van a empezar a regularizar el asunto en Guadalajara, no tanto con los conductores, sino sobre todo con algunos incumplimientos de la plataforma, por ejemplo, en materia del pago de impuestos, los seguros, si han entregado o no la información suficiente a la Secretaría de Movilidad, y hasta el momento solamente se han reportado a CEMOV, bueno, lo que es la Secretaría de Movilidad, 1 de cada 8 vehículos que tienen circulando en el área metropolitana de Guadalajara. Es decir, hay datos, parece que va a ser uno de estos temas y creo que sí es necesario con transparencia, con una intervención puntual y de cara a los ciudadanos para que no existan polémicas, pero sí ordenar la relación entre el Estado y las empresas de redes de transportes. También el impuesto, que es un tema que se planteó en la iniciativa y que ha habido atrasos significativos en el pago del 1.5% por cada viaje. José Guadalupe dice, no más partidos, ya cada candidato querrá hacer su partido, puras ratas de partidos fracasados. Yo más que prohibir partidos, José Guadalupe, porque mi idea es que quien quiera debería tener la posibilidad de fundar un partido político o registrar un partido político. Mi opinión es que se eliminen los recursos públicos a los partidos y con eso ya nos quitamos de temas, se quitan también los incentivos a construir partidos caparazón que solamente viven del presupuesto público y viven de los subsidios que llegan del Estado, que no tienen militancia, que no tienen vida interna, que no tienen ideología, que no tienen programa, plataforma, no tienen nada y sin embargo sobreviven por el simple hecho de acceder a este tipo de fondos públicos y de bolsas. Entonces, que cada quien cree los partidos políticos que quiera, nada más quitemos los recursos públicos y con eso creo que parte del coraje ciudadano estaría resuelto. Gracias, José Guadalupe. Nos piden anonimato, dice, buen día, en mi opinión no necesitamos más partidos políticos que no son productivos y solo viven del presupuesto. ¿Por qué no mejor ponen empresas que le den trabajo a tanta gente que carece de ello? Pues son dos cosas totalmente distintas. Terminación 98-21, una cosa es fundar un partido político y otra cosa es crear una empresa. Son dos actividades totalmente distintas que no tienen ni siquiera por qué compararse. Gracias por tu comentario. 31-25, buenos días, para informar que agentes de vialidad están parando camiones de transporte público en la esquina de Alemania y calle Cristóbal Colón. Lo vamos a preguntar al secretario de Transporte. Puede ser un operativo de estos de supervisión que está implementando la Secretaría en estos momentos y que ya llevan algunas semanas operando en las calles. 4458, por favor, ya no más partidos parásitos y menos con esos personajes indeseables por la mayoría de los mexicanos, dice Margarita Zavala y Felipe Calderón. Iván Ibarra, tapada carretera libre, Zapotlanejo, Guadalajara, Zapotlanejo, muy fuerte accidente cerca del crucero de Acatic. Opción tomar autopista en Acatic, salida o entrada. Gracias por el reporte y le pasamos, por supuesto, tu información al resto del auditorio. Hugo Guevara, muy buen día, Enrique. En el diccionario de la señora Zavala no existe la palabra vergüenza, la palabra dignidad. Si ella y su marido tuvieron 6 años para hacer un México mejor y no lo hicieron. Solo quieren vivir del presupuesto y ¿quién no quiere partido político? Nada pierdes y todo terreno ganas. Buen día, gracias. Hay que recordar que los partidos políticos de reciente creación no reciben recursos económicos hasta después de haber participado en al menos una elección. Es decir, en caso de que logre el registro el partido de Margarita Zavala, tendría que
sobrevivir de las cuotas de los afiliados de aquí a 2021, y ya en 2021 tendrá la primera posibilidad de lograr llegar al umbral, es decir, superar el 3% de la votación y por lo tanto acceder a recursos públicos. Dice Alfredo, yo soy de derecha y me avergonzaría votar por Margarito Calderón. Preferiría seguir anulando mi voto. Por cierto, Enrique, no has comentado lo del aumento del sueldo de Augusto Valencia en la supuesta era de la austeridad. Claro que lo comentamos, Alfredo, el mismo día que salió la nota, comentamos este asunto. Dijimos cuál era la opinión que había dicho Augusto Valencia. Lo que decía es que el Comité Técnico de Valoración había elevado a nivel de subsecretaría el Instituto de Información y Estadística y Geografía de Jalisco, lo había elevado y que por lo tanto había impactado en el salario de algunos al alza y otros a la baja. Al final es cierto, el incremento es muy importante, del doble del salario para el director del IEG. Oscar Díaz, basta hacer partidos, todos los políticos quieren hacer sus cotos de poder, porque cuando estos políticos estuvieron en el poder no hicieron nada. Debería haber solo 2 partidos políticos por el bien de México. Bueno, debería haber, desde mi punto de vista, lo que los electores decidan. Licenciado Arturo Ruiz, señor Toussaint, buenos días. Considero que la creación del partido México Libre le va a restar votos al PAN y le dará cabida a los rechazados del mismo. Otro fracaso más en la incipiente carrera política de la señora Zavala. Sí, es posible. Yo tengo la impresión, tal vez no deberíamos hacerle a los pronosticadores ni a los futurólogos, pero tengo la impresión de que en 2024, en la elección presidencial, PAN, PRD y MC van a volver a participar juntos en términos electorales. Me parece que el PRI va a ser difícil que se haya levantado después de los golpes. El PRI está severamente disminuido en términos políticos, en términos de influencia también electoral. Y puede ser que el partido de Margarita Zavala le dispute el nicho ideológico al partido Acción Nacional, aunque también hay que decir que la estructura es muy importante y al final el PAN ha tenido los peores resultados de su historia en las últimas elecciones, pero sigue teniendo una estructura nacional de movilización del voto nacional y por lo tanto no va a ser fácil para el partido de Calderón y Margarita Zavala poderles quitar esa hegemonía en la derecha. Nos dice también, terminación 9332, ¿me podrían decir en dónde puedo firmar en contra para la creación de cualquier partido político? Pues no creo que exista. Tal vez puedes empezar un change.org donde propongas eso y busques firmas del resto de los ciudadanos. Hugo Mena, Enrique, buen día. ¿Acaso este agitador naranja se le va a llevar todo su mandato en pleitos de lavadero? Ahora ya se le ocurrió ir contra las plataformas. Creo que vaya a otras cosas más importantes que resolver. Gracias, Hugo. Lalo, desconozco si ya aprobaron su partido político Margarita y Calderón, pero de hacerlo no sería un paso atrás, serían 5, quieren seguir robando, gracias. Nos dice Eugenio Martín, si ahorita los maestros van a tomar en cuenta la idea de Toussaint, gracias Eugenio. Cínica Zavala, corruptos prianistas vendepatrias, ¿cuánto huachicol le ha beneficiado? Gracias. Mario, buen día, este asunto de Michoacán es la misma película, cada cambio de gobierno son un grupo oportunista. Nos dice Alejandro Sánchez, yo le preguntaría a la señora Margarita que me dé la opción de votar por su partido, también nos dé la opción para hacerle saber que no nos interesa su partido. Eduardo López, buen día, la señora Margarita no tiene valor político, menos moral, yo le di mi firma para ser candidato independiente y no fue buena acción renunciar al final. Claudio Villa, buen día Enrique, creo que no se cansan de vivir del presupuesto. Pues bueno, hay mensajes de todo tipo. Mañana vamos a retomar la conversación a las 6 de la tarde, mucha información martes 29 de enero a las 6 te espero en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Vamos a tener mesa de análisis, discusión, los principales temas de la agenda para que estés en comunicación con nosotros. Y por cierto, mañana en Cara a Cara a las 9 está el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, por si vives en este municipio, trabajas en este municipio o le quieres hacer cualquier pregunta al alcalde, estarán abiertas las vías de comunicación. Soy Enrique Toussaint y nos escuchamos a las 6.